al misionero Carlos Lisi, que nos va a estar en esta tarde compartiendo lo que Dios ha puesto en su corazón. Carlos, te escuchamos, Dios te bendiga, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, Cristian. Un gusto estar con ustedes esta tarde. La verdad que para mí es un privilegio de parte del Señor. Agradezco al Señor esta posibilidad y también a Fernando y al resto del equipo la invitación, que realmente me honra. Les aclaro que no hemos podido participar en muchas de las actividades que se llevaron a cabo en los días anteriores porque tuvimos un fin de semana bastante complicado. Entramos brevemente en algunos momentos. Esta mañana estuve escuchándote, gracias a Dios pude estar un ratito, pero es hermoso ver tantos obreros interesados en la obra misionera y preparándose para ser parte de la obra de una manera más activa, ¿no? Nosotros vivimos en un tiempo muy especial y no me refiero a la época de la pandemia, que tiene desde luego particularidades, me refiero al contexto social y político y aún espiritual en el que nos toca movernos hoy. Hay cantidad de situaciones que nos tocan enfrentar y que son completamente nuevas y que renuevan nuestra capacidad de asombro y que desde luego nos desafían como obreros. No obstante, debemos asumir que tal y como están dadas las cosas, la iglesia será una voz que clama en el desierto, una voz divinamente ordenada para pregonar la verdad en medio de un desierto espiritual, asumiendo, como hizo Juan el Bautista, el costo que esto tendrá, porque esto ha de tener un costo. Y quisiera leer Lucas capítulo 3, versículos del 1 al 3, no es mi texto central, pero quiero empezar con esto. Lucas 3, del 1 al 3. Me interesa mucho este texto porque nos ubica en una realidad. Y dice Lucas, escribiendo bajo inspiración del Espíritu Santo, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y es interesante ver que Juan aparece en medio de un emperador, un gobernador, 3 regentes y 2 sumos sacerdotes, en medio de 7 personajes, humanamente hablando, muy poderosos. En medio de 7 bien conocidos hombres públicos, aparece un personaje prácticamente anónimo y hasta ese momento desconocido llamado Juan el Bautista. Y es interesante que él no aparece en Roma, ni en Jerusalén, ni en Judea, ni en Galilea, aparece en el desierto, simbolizando claramente la aridez espiritual de la nación de Israel. Y esto es significativo porque en el tiempo presente nosotros, los predicadores, los obreros, debemos ser eso mismo, voces clamando en medio de un desierto espiritual, dando a conocer al Dios de la Biblia en medio de un ambiente crecientemente hostil y rebelde a ese Dios. Y la pregunta que muchas veces nos hacemos es cómo hacer para revelar eficazmente a ese Dios. ¿Cómo anunciar de manera significativa el mensaje de salvación? Hoy muchas veces escuchamos entre nosotros, me refiero a nuestro ambiente, perdón, hablar de estrategias, de formas que nos permitan comunicar nuestra fe, ser sucedidos por quienes oyen y prevalecer en ambientes hostiles a esa fe. Y usted verá que en dirección a esto se escriben libros, se dictan conferencias, seminarios, estudios diversos, aunque tristemente mucho de todo esto que se hace está basado en la psicología, en la sociología, en la antropología, en otras ciencias sociales que supuestamente son necesarias para nosotros hoy. Sin embargo, nosotros tenemos referencias bíblicas que nos enseñan cómo alcanzar el objetivo. Y yo quisiera con ustedes ver esta tarde una de esas referencias que a mí me ha animado mucho en el ministerio. En los 16 años que llevamos en China, esto ha sido de gran motivación para mí muchas veces.
Y es un mensaje que está en Apocalipsis capítulo 3, versículos del 7 al 13. Es el mensaje que el Señor dirige a la iglesia en Filadelfia. Y quisiera entonces leer el pasaje que dice así. Apocalipsis 3, del 7 al 13, leemos. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, como usted sabe, en Apocalipsis 2 y 3 encontramos 7 mensajes dirigidos por el Señor a 7 diferentes iglesias que existieron en Asia Menor. Estas 7 sabemos que no fueron las únicas que habían, pero que son representativas de todas las iglesias. Y leyendo estos mensajes, vemos que hay 5 iglesias que son reprendidas por el Señor a causa de sus pecados o errores, y hay 2 que son alabadas. Pero además, los eruditos sostienen que estas 7 representan simbólicamente, de alguna manera, diferentes periodos de la historia de la Iglesia de Cristo, desde su fundación el día de Pentecostés hasta la segunda venida. De modo entonces que la primera iglesia citada en Apocalipsis 2.1, la iglesia en Éfeso, representa la iglesia del primer siglo, la apostólica, fundada por los apóstoles. Y la última iglesia citada en Apocalipsis 3.14, la iglesia en la Odisea, representa la iglesia del último tiempo previo al rapto, nos representa a nosotros. Pero para entender mejor el mensaje del Señor a la iglesia en Filadelfia, debemos entender un poco cómo fue el ambiente donde la iglesia vivió y ministró. La ciudad de Filadelfia tenía ciertas particularidades. En primer lugar, Filadelfia era un centro de difusión de las costumbres, de la lengua y de la cultura griega, que como usted sabe, era completamente inmoral y perversa. Esta iglesia formaba parte del Imperio Romano y el Imperio Romano estaba bajo influencia griega, cultural y socialmente. El mundo griego aceptaba con buenos ojos la homosexualidad, no era mal visto eso. Tampoco tenían ningún tipo de prurito en contra de la pedofilia, era una práctica normal, y tampoco era rechazado el hecho de que el hombre, además de tener esposa, tuviese otras mujeres. Esa era parte del ambiente moral, digamos así. Además, se complicaba aún más porque la ciudad estaba rodeada de campos muy fértiles donde había viñedos que producían gran cantidad de vino, y la parte mala era que había cantidad de borracheras, eso era una práctica común. Además se adoraba el dios Dionisio, el dios Baco, que era el dios del vino y de la fertilidad, y eran comunes las fiestas inmorales o las orgías. Este era el ambiente moral, social, que rodeó a la iglesia. En segundo lugar, en Filadelfia había una importante comunidad judía, que en el versículo 9 que leímos el Señor la llama la sinagoga de Satanás. Sus miembros eran muy celosos de sus costumbres, pero eran firmes opositores al Evangelio. Así que la iglesia desarrolló su vida y su ministerio en medio de un ambiente pagano y donde hubo una fuerte oposición a la fe cristiana. En el verso 8, el Señor se dirige a esta iglesia diciendo, tienes poca fuerza.
porque tal vez tenían una membresía pequeña o carecían de poder económico y aceptación social. Eso debía ser la corriente normal. Sin embargo, aunque humanamente hablando la iglesia se podía considerar débil, el Señor la alaba por dos características muy importantes. Y quiero que las veamos porque nos van a ayudar a entender cuáles son las características que realmente el Señor valora, aprecia, y que de alguna manera abren una puerta que a veces no prestamos atención en cuanto al ministerio. La primera característica, en el mismo verso 8, dice, has guardado mi palabra. En el griego original, esa expresión guardar la palabra es el término heteresas, que significa observarla cuidadosamente, conservarla sin contaminación y anunciarla sin cambios. Eso hizo esta iglesia. No permitió que la doctrina que ellos habían recibido de sus padres espirituales fuese contaminada, cambiada o reemplazada. Mantuvieron la palabra y la predicaron tal como estaba escrita. La segunda característica fue que hicieron de la palabra de Dios su propio estilo de vida. De nuevo en el verso 8 dice, no has negado mi nombre. Usted recordará en el Antiguo Testamento cuando el Señor habla a través del profeta Ezequiel, el profeta Jeremías, él reprende al pueblo de Dios, a Israel, diciéndole que en las naciones donde ellos habían sido llevados, habían afrentado, habían menoscabado el nombre de Jehová con su conducta, con su forma de proceder. Bueno, eso no es lo que hizo esta iglesia. El Señor dice, no has negado mi nombre. Porque en medio de la oposición que enfrentaron, vivieron de tal manera que el nombre de Cristo no fue avergonzado. Y debido a estas características, aparentemente tan sencillas y básicas, el Señor les abrió una puerta para el ministerio que nadie podría cerrar. De nuevo, el verso 8, Apocalipsis 3:8 dice, yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Humanamente hablando, reitero, no tenían fuerza, pero cumplieron su ministerio, fueron fieles. Y es interesante porque la fidelidad fue también la característica de la iglesia de Esmirna, que está en Apocalipsis 2:8, que representa el período de las grandes persecuciones imperiales, cuando la iglesia por más de 250 años sufrió la persecución de alrededor de 10 emperadores y miles murieron. Representa ese periodo. Esmirna y Filadelfia son diferentes de las otras 5 iglesias, porque como dije, antes fueron 2 iglesias que lejos de recibir reprensión, recibieron alabanza, se mantuvieron fieles. Esmirna fue fiel en medio de la persecución, Filadelfia, nuestra iglesia, lo fue en medio de un ambiente corrupto. Estas iglesias presentan para nosotros un modelo, pero también son un desafío, porque la iglesia cristiana en el mundo está sufriendo cada vez más persecución y porque debemos vivir y predicar los valores bíblicos en medio de un ambiente cada vez más perverso y torcido. Vivimos en el tiempo previo a la segunda venida, usted sabe esto, que es el último tiempo según lo que describe el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento describe el ambiente social y moral de este tiempo de diferentes maneras, pero podemos resumirlo en la expresión que utiliza el apóstol Pablo en Romanos 1:28, porque esta es la generación de los que aprobaron no tener en cuenta a Dios. Hoy el hombre, a través del humanismo, proclama su propia grandeza, basado en el desarrollo tecnológico y en la ciencia, que parece ser la jueza del destino humano. El hombre moderno ha desplazado completamente a Dios de su posición soberana. Es interesante porque cuando uno piensa, por ejemplo, siglos atrás, en la era del Renacimiento, entre el siglo XIII y el XV, cuando se construyeron las grandes catedrales, uno ve los pórticos de entrada que tenían más de 5 metros de altura, construidos por arquitectos paganos, que no tenían conocimiento de Dios. Sin embargo, ellos decían, esta puerta tiene que ser bien alta porque por acá va a entrar Dios y es más grande que nosotros. Existía un concepto de la persona de Dios, existía un temor, una reverencia hacia Dios. Sin embargo, hoy Dios es negado, se cuestiona su existencia. El ateísmo, que siempre existió, hoy ha cambiado de forma y tiene una expresión más soberbia. Antes la idea prevalente
en su mensaje era Dios no existe. Hoy la idea parece ser, no importa si Dios existe. El pensamiento actual proclama una falta absoluta de valores. Nada es completamente malo y nada es completamente bueno. Eso se llama nihilismo y es parte del pensamiento posmoderno de la era actual, ¿no? Ahora, parece entonces que bajo esta corriente de pensamiento aparece la nueva moral que se proclama hoy, que aunque es perversa, debe ser atendida, respetada y practicada. Me refiero a la proclama homosexual. Y aparece la nueva ética que impulsa el aborto y la eutanasia, que han cobrado fuerza de ley en muchísimas naciones ya. Aunque en todo esto no haya ni dignidad, ni decencia, ni pudor, la propuesta debe ser aceptada como válida, porque eso es lo que procuran imponernos. Lo normal hoy ya no es más lo tradicional, sino lo que la mayoría acepta. Ahora, pensaba cuando hacía este bosquejo, ¿no? Que la historia cuenta que en el siglo XVIII en Venecia, durante la fiesta de los carnavales, los nobles, los militares de alto rango, la gente rica, se disfrazaban y se cubrían la cara con máscaras. Y cubiertos así, cometían toda clase de inmoralidades. Mostraban su perversión interior, pero se cubrían la cara, porque sabían que lo que estaban haciendo era abominable. En esta época, en nuestra época, la gente hace cosas peores que los que hacían ellos, pero las hacen a cada momento y a cara descubierta. La perversión está llegando a niveles increíbles y es así porque estamos enfrentando la segunda venida de Cristo. El mismo Jesús, hablando de este tiempo, dijo en Lucas 17, 28 al 30, cómo sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será en el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Ahora note, la gente vivía en Sodoma una vida de absoluta indiferencia al orden natural establecido por Dios. Eran gente perversa, sin embargo vivían como si todo estuviese bien. El texto dice, comían, bebían, compraban, plantaban, edificaban, vendían. Hoy ocurre igual. Esta corriente LGTB y no sé qué más hace que quienes se enrolan en ella exijan el derecho de mostrar públicamente lo que son, demandando que la sociedad acepte abiertamente lo que hace. No consideran que su conducta es inmoral, anormal y aberrante. A través de la Internet, de la televisión, del cine, están invadiendo la mente de la gente con un mensaje de tolerancia, de igualdad y de lo que ellos llaman amor, que es totalmente contrario al plan de vida establecido por Dios para la raza humana. Esto ha ido creciendo, hoy hay más de 40 países donde este tipo de matrimonios entre personas del mismo sexo, me refiero, son aceptados con fuerza de ley, y hay otras 15 o 17 naciones donde estas uniones son reconocidas, tienen derechos. Pero esto no es solamente un problema de leyes o derechos. Esto tiene que ver con el fundamento establecido por Dios para la raza humana. Me refiero a la idea bíblica de familia como base de la sociedad humana que está siendo totalmente atacada. Porque en estos países las parejas homosexuales pueden libremente adoptar niños y ahora se está exigiendo en muchos lugares, en Argentina ya empezó a hacerse, que este aberrante estilo de vida sea enseñado como algo normal en los colegios. Se busca entonces establecer un nuevo modelo social, este es el punto. Se busca establecer un nuevo modelo social basado en algo que Dios condena. Si usted me pregunta qué tiene que ver esto con el lema de esta actividad, ¿no? Avanzando hacia el cumplimiento del llamado, le diré que en el ministerio que usted va a enfrentar, usted va a toparse con tópicos como este. Y va a tener que tomar una decisión al respecto. Y si la decisión que usted toma es la correcta, esa decisión lo va a exponer. Pero además le comento todo esto porque lo verdaderamente alarmante es que ante estas situaciones que presento, que estoy describiendo, nosotros, la Iglesia Cristiana,
no nos hemos parado firme planteando bíblicamente una posición en contra. No me refiero a lo que ha pasado en nuestra iglesia argentina, me refiero a algo que está pasando a nivel global. Nosotros tenemos la posibilidad de tener contacto con ministros en diferentes países. Por unos años fuimos en nuestra ciudad, en China, pastores de la Iglesia Internacional, y en esa congregación teníamos algo así como 52 naciones representadas, y hablando con obreros de muchas de esas naciones, nos contaban que lo que estaba pasando acá, en esencia, pasaba en esas naciones también. Entonces, esto es una corriente a nivel global que está ocurriendo. Así que lo que podemos ver, sin temor a equivocarnos, es que la Iglesia no ha sabido, en general, establecer firmemente una postura, pararse firme, presentando un planteo bíblico en contra de esta situación. Años atrás yo leí en una publicación cristiana las declaraciones que hacía el Papa Católico. En el año 2008 tuvimos la posibilidad con mi familia, con mi esposa y mi hija, de venir al país por un corto tiempo, vinimos 4 meses, y fue justamente en la época de Navidad, y entonces yo pude leer en un diario internacional en línea las declaraciones del Papa Católico de ese momento, y leí algo muy interesante, porque él dijo que el daño que estas uniones espurias entre gente del mismo sexo le hacen a la raza humana era peor, dijo él, que el daño que le hace el calentamiento global. Él habló con tanta valor, con tanto valor, con tanta determinación en contra de estos matrimonios. Y cuando yo terminé de leer esto, una cosa que vino a mi mente fue, ¿cómo es posible que este personaje, líder de la secta más grande que hay en el mundo, porque el catolicismo es una secta, por donde usted lo mire, esté diciendo lo que nosotros deberíamos decir? Y la respuesta es sencilla, porque si usted lee en Lucas 19:40, Jesús dijo que si sus discípulos callaban, las piedras iban a hablar. Y eso es lo que está ocurriendo hoy. Las piedras hablan porque nosotros no lo hacemos. Cuando el profeta de Dios, y entienda, hermano, usted y yo, obrero, usted y yo, somos profetas de Dios en la tierra, porque esa es la función que tiene la iglesia en la tierra, es profeta de Dios. Si nosotros estamos ciegos y sordos a la voz de Dios y al cumplimiento de su voluntad, Dios va a usar un burro, tal vez, para reprendernos, como hizo en el caso de Balaam. Hoy hay denominaciones llamadas cristianas en el mundo que están apoyando los derechos de este tipo de personas, o de personas que practican este tipo de cosas, ¿no? Y hay cristianos que pretenden no prestar atención a todo esto y miran para otro lado. Hay un temor de hablar acerca del tema, y no me refiero a la conversación coloquial que puede desarrollarse entre hermanos de la fe acerca de cosas que ven o escuchan. Me refiero a cosas que están pasando dentro del ministerio mismo. Un amigo obrero me dijo hace tiempo, ¿pero qué podemos entonces hacer nosotros? Esta es una pregunta muy significativa, pero no es una pregunta nueva, porque 3000 años atrás, David, viendo a su alrededor la maldad crecer, se preguntó lo mismo. En el Salmos 11, versículo 3, él escribe, si los fundamentos fueren destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? Si todo aquello en lo cual nosotros hoy creemos, aquello que sostiene nuestra fe, aquello que es la razón de nuestra existencia misma, está siendo atacado y batallado permanentemente, si el nombre de Dios y su santa palabra están siendo manoseados o menoscabados, ¿qué tiene que hacer el justo? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues el justo tiene que exhibir su justicia y levantar su voz. Nosotros somos la iglesia y como tal tenemos un rol que cumplir en la tierra. Tenemos que predicar, bueno, eso es lo que más escuchamos, lo que más tal vez enseñamos, ¿no? Tenemos que cumplir con la gran comisión, hay que salir, hay que hacer discípulos, hay que bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay que enseñarles que guarden todas las cosas que Jesús enseñó. Pero hay otra función que tenemos como iglesia. Cuando usted lee, por ejemplo, en Primera de Timoteo capítulo 3, verso 15, cómo el apóstol Pablo, un siervo maduro, está instruyendo a un siervo joven, me refiero a Timoteo. Él le dice en Primera de Timoteo 3:15 que la iglesia, la casa del Dios viviente, es columna
y baluarte de la verdad. La columna es aquello que sostiene algo, es lo que mantiene la estructura. El baluarte era una parte de la muralla que rodeaba las ciudades, desde donde se defendía la muralla. Era la parte fuerte, el bastión, la citadela, como se decía, como se llamaba. Entonces, lo que le está diciendo Pablo a Timoteo es que la iglesia del Dios viviente tiene la responsabilidad de sostener y de defender la verdad de Dios. Para eso estamos nosotros en la tierra. Ahora mire, cuando nosotros pensamos en nuestra identidad, porque algo que se ve en el caso de Filadelfia es la identidad. Y entienda, hermano, cuando nosotros estudiamos la historia de la iglesia, es muy interesante ver a través de estos 7 mensajes que hay en Apocalipsis, vemos, por ejemplo, que hubo momentos en los que la iglesia sufrió muchísimo. El caso de Esmirna, por ejemplo, y el caso de Filadelfia misma, que viviendo en ciudades ricas, en ciudades donde había un desarrollo comercial, económico enorme, la iglesia era pobre, no tenía fuerza. ¿Por qué? Porque el hecho de vivir de acuerdo a un estilo de vida realmente bíblico, vivir como discípulos, entiéndame, no solamente como cristianos o como creyentes, sino vivir como discípulos, con todo lo que eso implicaba. Y entiéndame, hermano, cuando hablamos de vivir como discípulos, lo que estamos diciendo es que cuando Jesús planeó cómo su iglesia iba a vivir, Él no pensó en que nosotros teníamos que ser conocidos por ser buena gente o gente moral solamente. Él planteó un estilo de vida que a ojos del mundo va a ser absolutamente loco, descabellado. Él planteó un estilo de vida que va a ser absolutamente sobrenatural y que todo aquel que no esté realmente convertido iba a perseguir y a rechazar, porque iba a ser un aguijón en el costado de la persona no convertida por Cristo. Ahora, cuando nosotros pensamos en eso, tenemos que honestamente reconocer que hay una distancia enorme entre el estilo de vida del creyente tipo hoy y el estilo de vida bíblico planteado por Jesús. Ahora, cuando Jesús plantea en uno de los momentos en los que él habla con los discípulos, plantea este estilo de vida. Yo leo en Mateo 5:13 que él dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Esto no fue una declaración romántica, fue una declaración de la misión que los discípulos como obreros tendrían y de la condición elemental para poder cumplirla. La figura de la sal, como usted sabe, tiene mucho más que ver con el hecho de dar sabor. En esa época la sal se asociaba con algo muy valioso. De hecho, la sal se usaba como dinero. Los soldados romanos cobraban parte de su salario en sal. La sal se asociaba con algo útil. Coloquialmente hablando, la gente decía, no hay nada más valioso, más útil que el sol y la sal. Se la asociaba con la pureza por ese color blanco intenso que tiene, y se la reconocía como un conservante porque se usaba para cubrir los alimentos, particularmente la carne, y evitar entonces que se pudriese, que se corrompiese. Así que lo que Jesús estaba diciendo en este texto era que el estilo de vida del discípulo sería tan valioso, tan útil, tan puro, que tendría la capacidad de impedir que la pudrición, la corrupción avance donde ellos se moviesen. La verdadera iglesia debería poder evitar que el pecado corrompa todo. Pero él advirtió también, en ese mismo pasaje, que si ese estilo de vida perdía su sabor, su pureza, su valor, se haría inútil, no serviría más para nada. Sin embargo, en el mundo antiguo se decía que la sal no podía ser atacada ni por el paso del tiempo ni por el fuego. Eso es lo que decía la gente coloquialmente. Es decir, la sal resistía todo. La idea entonces es que nada debería afectar nuestro estilo de vida. La idea de que el cristianismo no podía ser afectado, no podía ser atacado, a menos, claro está, que se mezcle y deje de ser cristianismo.
La falta de identidad cristiana, tan común hoy entre nosotros, hace que el discípulo, que la iglesia, no sea útil para nada. Solo nos resta entonces, como Jesús advirtió, ser echado fuera o avergonzado por los hombres, pisoteado por los hombres, como la sal cuando es tirada en el camino. Pero además debemos entender, y esta es otra parte que nos toca y que es muy importante reconocer, debemos entender que si la sal falla, si no cumplimos nuestro rol, no hay nada que pueda detener la corrupción y la maldad aumenta. La Iglesia debe tener una posición definida, clara, radical contra el mal y debe darla a conocer, tanto con su mensaje como con su estilo de vida, para que la gente pueda entender qué es lo que Dios piensa. Esa fue la clave en el ministerio en la iglesia en Filadelfia. Esto fue lo que llevó a la iglesia a prevalecer, a vencer la oposición, de tal modo, escuche, de tal modo, que Dios le abrió una puerta grande, porque eso es lo que dice el versículo 8, le abrió una puerta grande que no hubo diablo que pueda cerrar. Pero mire, hay algo interesante cuando Dios habla con el profeta Ezequiel en el capítulo 33. En el verso 7 le dice, te he puesto como atalaya. Oirás pues la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Pero también les advirtió en el versículo que sigue, en el 8, que si él no hablaba, si él como mensajero, como atalaya, como profeta, no advertía del juicio que vendría, él sería responsable de la consecuencia de ese juicio sobre las personas. Si callamos, si no nos manifestamos, si no manifestamos nuestro estilo de vida, si no predicamos y hablamos como tenemos que hacerlo, somos responsables de la condenación de los impíos. Desde luego, vivir en medio de un ambiente corrupto como el que nos toca vivir hoy, nos hace sentir mal. Hay momentos en los que uno mira alrededor, escucha las cosas, ve la maldad crecer y uno se siente mal, pero hermano, sentirnos mal sin hacer lo que tenemos que hacer no es suficiente. Cuando Lot vivía en Sodoma, el apóstol Pedro escribe en 2 de Pedro capítulo 2 verso 8, dice que Lot afligía cada día su alma justa viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos, de sus conciudadanos. Lot se afligía, pero callaba, porque no hay ningún registro bíblico de que él hubiese levantado su voz contra eso. Más aún, en Génesis capítulo 19, verso 1, dice que cuando los ángeles enviados por Dios para destruir la ciudad llegaron a Sodoma, Lot estaba sentado a la puerta de la ciudad. Pero los que se sentaban a la puerta de las ciudades en esa época eran los jueces y los personajes prominentes del lugar. Así que, con el correr del tiempo, Lot se había acomodado en esa ciudad de tal manera que era un personaje distinguido. Más aún, la Biblia cuenta que cuando esos ángeles advirtieron a Lot, a las hijas, a la mujer, del juicio que estaba a punto de caer, no lo tomaron en cuenta. Los ángeles tuvieron que tomarlos de las manos, premiarlos para que salgan, porque estaban establecidos de tal manera en el lugar, se habían acomodado de tal forma que ahora les costaba salir. Y, ¿sabe, hermano? Lo que yo le quiero decir como conclusión de esto es que afligir diariamente nuestra alma, viendo un ambiente corrupto, sin denunciarlo, no cambia nada. Al contrario, terminamos acomodándonos, acostumbrándonos a la perversión como si fuese algo normal. El resultado de esto es que aceptamos lo que deberíamos enfáticamente rechazar. Cuando Jesús en Juan capítulo 17, orando al Padre, dice que sus discípulos no son del mundo, está hablando de una diferencia radical entre el estilo de vida del cristiano y el estilo de vida del incrédulo. Es la misma diferencia radical que él plantea en Juan 15, 19, cuando les dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero por cuanto no sois del mundo, antes yo os escogí del mundo, el mundo os aborrecerá. Está diciendo, el mundo iba a tener odio por ellos, iba a tener odio por la iglesia, debido al testimonio que su estilo de vida daría a ese mundo. Y la Biblia muestra que fue así. Y la historia de la iglesia confirma que fue así.
Sin embargo, hoy pasa algo bastante distinto de esto, porque muchas veces el mundo no nos odia, porque no nos considera diferentes, nos considera parte de ellos. Peor aún, muchas veces ni siquiera nos presta atención, porque no acabamos de adoptar una posición definida, distinta a la del ambiente que nos rodea. En la época actual hay una corriente social, política muy fuerte que impulsa la igualdad y la tolerancia, a tal punto que confunde incluso al creyente. Pareciera que si yo como obrero no tolero ciertas cosas, no tengo amor. Ese es el mensaje de hoy. Y esto tristemente no solamente fluye desde el mundo, sino también desde nuestras filas. Me refiero al ministerio. Nosotros lo enfrentamos en China, somos pastores adjuntos en dos iglesias oficiales muy importantes en nuestra ciudad. Y en una de esas iglesias, tiempo atrás, años atrás, se nos presentó una situación con un obrero que tenía pretensiones ministeriales muy elevadas, pero él era pareja con otro hombre, también creyente. Y entonces nosotros no permitimos que él tomara lugar en el ministerio. No teníamos ningún problema en que esté en la iglesia, obviamente, pero no que tenga lugar en el ministerio. Y eso nos trajo con el liderazgo de la iglesia china problemas muy serios, porque parecía que el hecho de no dar lugar a que él se desarrollara ministerialmente o que tuviese posiciones de autoridad incluso ministerialmente, eran una señal de falta de amor. Pero yo, amado obrero, quiero recordarle esto. Según la Biblia, el amor de Dios nunca está separado de la verdad de Dios. Cuando el apóstol Pablo escribe a los Efesios hablando del crecimiento espiritual, en Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. De vuelta, sino que siguiendo la verdad en amor, es decir, verdad y amor caminan juntos. El amor que Dios derramó por su Espíritu en nuestros corazones nos lleva a exponernos, hermanos, a definir posiciones, a no aceptarlo todo. Jesús hizo eso con el joven rico. Cuando yo leo en Marcos capítulo 10, veo que este hombre joven vino a Jesús, aparentemente porque él amaba a Dios, porque guardaba sus mandamientos y hacerle una pregunta interesante acerca de la eternidad. Sin embargo, la realidad mostró que él amaba por sobre todo sus posesiones, su dinero. En Marcos 10:21 dice que cuando el joven vino, Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Jesús lo amó, pero lo confrontó con la verdad para que entendiese su verdadera condición. Así que le dijo, tu riqueza soy yo. Y cuando el joven no aceptó la propuesta del Señor, Jesús no le dijo, no te vayas, espera, aunque no estemos de acuerdo, siempre va a haber un lugar para vos en el reino. No hizo eso. Lo dejó irse porque el amor de Dios está unido a la verdad de Dios. Desde luego, yo debo amar a la persona aún en su pecado, pero eso no quiere decir que deba amar el pecado de la persona. El amor que está unido a la verdad, mire, el amor de Dios está unido a la verdad de Dios. Es el amor que viene de Dios. Si esta condición no se cumple, eso no es amor. Hoy se escucha dentro del ámbito cristiano que tenemos que ser tolerantes, que no tenemos que confrontar, que no hay que discriminar. Esta es la palabra que se está utilizando muchísimo hoy, ¿no? Es lo mismo que dice el mundo. Hay que procurar tener una actitud abierta a todo y a todos. Pero mire esto. En el libro de Cantar de los Cantares, Jesucristo describe a su iglesia. Y en Cantares 4:12, él dice, hablando de su iglesia, huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Su iglesia es un huerto, un lugar de deleite para él como fue el jardín del Edén. Es una fuente, un lugar de provisión y de descanso. Sin embargo, esa fuente que él describe debe estar cerrada, sellada al mundo. Hermano, cuando yo me abro al sistema que me rodea y comienzo a aceptar formas y valores espurios,
inmediatamente me contamino. Por eso debemos discernir la verdad del error, separar lo puro de lo impuro y definir bíblicamente nuestra posición, discriminando lo que ataca la verdad de Dios. Yo sé que esta palabra discriminar suena fuerte porque no se interpreta cabalmente cuál es el significado de la palabra. Pero discriminar, entre otras cosas, significa distinguir por medio del discernimiento diferencias evidentes. Distinguir por medio del discernimiento diferencias evidentes. Y eso debemos hacer, porque la verdad de Dios es diferente de la verdad del mundo, así que no debo mezclar las cosas. Usted puede ver en el Antiguo Testamento que siervos de Dios, fieles a Dios, debieron muchas veces discernir la verdad del error, apartando, confrontando, discriminando aquello que no correspondía a la revelación de Dios. Por hacer este tipo de cosas, los profetas se opusieron a los reyes, eso es lo que vemos. Micaías lo hizo, Elías lo hizo, Eliseo lo hizo, aunque esos reyes no solamente eran autoridades del pueblo de Dios, eran creyentes, eran hermanos en la fe de esos profetas, pero estaban pecando y fueron denunciados y reprendidos. Cuando Jesús vio el estatus perverso que envolvía al pueblo con un manto de religión aparente, él lo denunció. Cuando Juan el Bautista confrontó a los escribas y a los fariseos que habían torcido la palabra de Dios, no dijo, disculpen señores, pero deberíamos tratar de llegar a un acuerdo. Los denunció públicamente. Lo llamó generación de víboras. Y cuando los apóstoles escribieron, guiados por el Espíritu Santo, acerca de quienes cambian la verdad de Dios por la mentira, hablaron con mucha dureza. Y hermano, eso mismo deberías hacer vos y yo. Ante la maldad, porque callar ante la maldad es aceptarla. Eso es lo que hizo Lot. En el Salmo 119, 126, el salmista dice esto: tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Entonces, nosotros estamos viviendo en un tiempo particularmente complejo. Particularmente complejo. En primer lugar, porque la palabra de Dios está siendo torcida, está siendo cambiada, porque entran corrientes de pensamiento, ondas de revelación que de alguna manera soslayan la revelación que nosotros tenemos en la palabra de Dios, que según Pedro es la palabra profética más segura. Hoy aparecen un montón de nuevos mensajeros o nuevos voceros con mensajes que de alguna manera sutilmente comienzan a torcer la revelación pura y santa de la palabra. Esto es una cosa que sabemos que va a pasar porque fue anunciado. Cuando Jesús habla de eventos finales o de eventos que iban a anunciar el tiempo del fin, en Mateo capítulo 24, él habla de una cantidad de señales que iban a involucrar a la creación toda, al mundo entero, ¿no? Estoy hablando de enfermedad, de pestes, de guerras y rumores de guerras, de hambre, pero también habla de señales que van a involucrarnos directamente a nosotros, porque él habla de apostasía. Dice, se van a levantar falsos maestros, se van a levantar falsos profetas, dice. 24.5, 24.3, 24.11. Él dice falsos profetas, es decir, falsos mensajeros. Se van a levantar falsos cristos, y la palabra Cristo quiere decir ungido. Estaba diciendo, gente con una unción falsa se va a levantar con el propósito de engañar, si fuera posible, aún a los escogidos de Dios. Es el tiempo que nosotros vivimos. La palabra está siendo cambiada, está siendo afectada. Nosotros tenemos que discernir este tiempo y cuidarnos y cuidar el ministerio que Dios nos ha confiado. Si Dios permite, muchos de ustedes van a salir al campo, muchos. Y van a tener que enfrentar situaciones como esta que yo les estoy planteando. Porque seguramente van a tener que convivir con ambientes diferentes, espiritualmente hablando, al que los formó a ustedes. ¿Y cuál va a ser entonces la forma? ¿Cuál es la manera? Bueno, mire, la única manera que nosotros tenemos, y esto parece una cosa básica para el obrero, pero considerando el estado actual de la iglesia hoy no lo es. Nosotros tenemos que conocer claramente la palabra de Dios. Cuando el apóstol Pablo
se describe su ministerio en Berea. Dice, él salió de Tesalónica y llega a Berea a predicar, y dice que los bereanos eran más nobles que los tesalonicenses porque escudriñaban cada día la palabra para ver si lo que decía Pablo era cierto. Usted sabe que el mensaje de Pablo estaba centrado en el mesianazgo de Cristo. Así que él predicó en Berea acerca de Cristo como el Mesías. Y la gente no dijo amén. La gente habrá dicho un momento, y fueron a los libros del Antiguo Testamento a ver si el perfil del Mesías descrito ahí se ajustaba a lo que Pablo estaba enseñando. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, pero para poder hacer eso tenemos que tener un manejo claro de la palabra de Dios. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Pablo dice a los colosenses que Pará, Chari, que ahora te muestro. abundancia de palabra en nuestro corazón. Tiene que haber abundancia de palabra en nuestro corazón. La palabra de Dios está siendo torcida. Filadelfia bregó para que la palabra no fuera cambiada. Lo segundo, ellos mantuvieron un estilo de vida sin importar lo que eso les costase o les significase. Entonces, ¿sabe? La realidad demuestra, la historia demuestra que desde el comienzo de la historia, la iglesia verdadera siempre enfrentó la misma presión que enfrentó Filadelfia. Siempre. Las falsas doctrinas y los valores sociales que engañaban a la gente y que aún pretendían cambiar el curso de la iglesia. Sin embargo, la iglesia siempre supo responder a esto. Los obreros siempre supieron mantener su posición. Cuenta la historia que cuando John Wesley comenzó a predicar en Inglaterra en el 1750, la situación era desesperante. El alcohol, la violencia, la prostitución, el juego eran cosas comunes. La historia dice que de cada 6 edificios que había en la ciudad, uno era una taberna, un lugar de juego o un prostíbulo. Pero él predicó un mensaje de santidad que confrontó a todos. Fue fuertemente rechazado, no solamente por la gente inconversa, fue rechazado por la iglesia que vivía completamente dormida. La gente decía, nosotros somos cristianos, todos nos bautizamos. Pero él decía, pero no hay evidencia de que ustedes sean realmente cristianos, no se ve nuevo nacimiento, no se ve conversión. Pero la iglesia de ese momento lo rechazó, porque él denunció la falta de santidad, lo llamaron falso profeta, engañador, fanático, pero los confrontó. Denunció los males sociales, la explotación de los pobres, la explotación de las mujeres, el abuso de autoridad de los gobernantes, expuso el mal. Fue apedreado, fue golpeado, fue perseguido de todas formas. Varias veces los lugares donde él tenía que predicarle fueron prendidos fuego. Sin embargo, él se mantuvo fiel al mensaje. Este hombre era como la iglesia en Filadelfia, tenía poca fuerza. Sin embargo, por cuanto guardó la palabra y no negó el nombre de Cristo, Dios le abrió una puerta grande que nadie pudo cerrar. Y poco a poco las tabernas comenzaron a cerrar y la iglesia despertó y comenzó el mayor avivamiento moderno que la iglesia conoció. Se fundaron las sociedades misioneras, cantidad de misioneros comenzaron a salir a distintas partes del mundo, porque un hombre creyó que en estos 2 sencillos recursos estaba la llave para que el ministerio triunfase. Guardar la palabra y guardar el estilo de vida. Hoy nos toca a nosotros hacer exactamente lo mismo, pero debemos volver a la fidelidad del principio. Usted y yo somos llamados a mantener la palabra de Dios, a creerla y a defenderla. Y somos llamados también a vivirla a todo costo. No importa que la gente se burle, que nos considere raros, antiguos o fanáticos, o que se resistan a lo que decimos. Lo único que importa, escucha hermano, lo único que importa es que el cielo nos considere fieles, porque para los fieles hay promesas. Apocalipsis 3:10, el Señor le dice a Filadelfia, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Hermano, viene un tiempo de destrucción como nunca antes la raza humana ha conocido. La tierra va a ser sacudida por una ola de juicios como nunca antes se ha visto. Pero antes de que eso ocurra, la iglesia verdadera, formada por discípulos que han sabido mantenerse fieles en su compromiso con Cristo, será levantada a los cielos. El Señor le dice a la iglesia en Filadelfia, Apocalipsis 3:12, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo.
La iglesia fiel, está diciendo Jesús, va a tener una posición firme, permanente en el reino de Cristo, inamovible. El anticristo va a estar en ese tiempo, final y decisivo, marcando aquí en la tierra con su sello satánico a millones y millones de perdidos y de falsos cristianos también. Pero la iglesia verdadera estará en los cielos con su Señor, porque habrá sido sellada con el nombre de Dios, con el nombre del Hijo de Dios y de la ciudad de Dios. Pero hermanos, no debemos permitir que la sal pierda su sabor, no debemos mirar para otro lado, siguiendo el síndrome Lot. Jesús me dijo, me seréis testigos, Hechos 1:8. Y un testigo es alguien que vio y oyó y es capaz de hablar, de contar. Un testigo mudo no cumple su propósito. En Apocalipsis 3:11 el Señor hace una exhortación a la iglesia fiel y le dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. A las otras iglesias de Apocalipsis 2 y 3, el Señor la exhorta a buscar la corona. Pero a Filadelfia, la iglesia fiel, le dice, retenela porque ya tenés corona. El fiel tiene corona en los cielos. Sin embargo, se nos demanda retenerla hasta el final, mantener aquello que tenemos. ¿Qué era lo que tenía Filadelfia? La palabra y el estilo de vida. Hermano fiel, te digo esto, no salgas de Filadelfia. No abandones tu fidelidad. Muchas veces vas a sentir en el ministerio que tenés poca fuerza. Pero cuando eso ocurra, recordá el ejemplo de Filadelfia y recordá también que su poder, el poder de Cristo, se manifiesta en nuestra debilidad. Avancemos. Si estamos cansados, tomemos la exhortación y el ánimo que da Isaías 35, fortaleced las manos cansadas y afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Él mismo vendrá y nos salvará. Cristo, hermano, Cristo viene pronto. Y según lo que dice Apocalipsis 22:12, su galardón viene con él para recompensar a cada uno según haya sido su obra. No temas, no estás solo. Cristo tiene 7.000 preparados que no han doblado sus rodillas delante de los Baales. No te desanimes. La maldad crece, pero la unción crece más. El pecado abunda, pero la gracia de Dios abunda más. Que el Señor te bendiga mucho. Quisiera que pudiéramos terminar orando a Dios. Que oremos por un momento. Te pido que cierres tus ojos. Señor, te doy tantas gracias por este tiempo maravilloso y por tanta gente maravillosa que vos has llamado. Gente sobre la cual pusiste no solamente tus ojos, sino tu sello, Señor, y tu voz, que ha impactado sus corazones, Señor, y los ha movido a estar esta tarde acá. Yo te quiero pedir en el nombre de Jesús, en un tiempo tan final y decisivo como el que nos toca enfrentar, que vos guardes a los tuyos, Señor, que vos nos des la gracia renovada para permanecer fieles. Señor, que vos nos des la gracia de poder discernir entre lo santo y lo profano, de poder entender, Señor, que como dijiste a esta iglesia, yo conozco tus obras. Vos conocés nuestra vida, conocés nuestro pensamiento, nuestra entrada y nuestra salida, conocés nuestra debilidad, Señor, pero también nos has dado armas, recursos espirituales maravillosos para que podamos prevalecer y seguir adelante. Yo te ruego en el nombre de Jesús que vos confirmes llamado firmemente. Señor, que vos muevas a tu pueblo, más allá de las circunstancias que enfrentamos hoy, que vos muevas a tu pueblo hacia el cumplimiento del sueño, hacia el destino final que vos has puesto en cada corazón. Te ruego, Señor, que le des a cada uno oídos para oír tu santa voz. Señor, y una mente clara para poder discernir a la voz de tu palabra el peligro que se cierne alrededor nuestro, aún en medio de nuestro ambiente cristiano. Señor, que puedan valorar ejemplos de vida dignos de imitar y que se lancen en fe hacia aguas profundas, Señor. Lleva a tu iglesia mar adentro, lleva a tus obreros mar adentro, a un conocimiento superior, a una revelación mayor de la grandeza y el poder de tus recursos, para que sepamos, Señor, de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo nos va a poder separar del amor del bendito en Cristo Jesús. Señor, yo te doy gracias por esta tarde. Bendigo cada uno de mis hermanos, Señor, bendigo a los líderes del ministerio.
y pueda tu gracia ayudarnos a todos a cumplir el propósito con el cual nos ha llamado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Dios los bendiga. Gracias, Carlos. Gloria a Dios por la palabra. Realmente son problemáticas, situaciones que ya no solamente ocurren en nuestros países, ¿no? Quizá los países más de primer mundo, en desarrollo, sino son situaciones que realmente en el mundo entero se están viviendo todas estas cuestiones, y son cuestiones, por supuesto, como bien nos contaba Carlos, cuestiones espirituales, ¿no? Eso lo sabemos todos, ¿no? Así que muchas gracias por esta palabra que nos has traído, Carlos. Dios te bendiga, a vos, tu esposa Fabiola, tus hijos, bueno, nietos, y realmente gracias por tu vida.